sobre la sanidad en general en España, sobre lo que se ha venido a llamar el colapso sanitario. Y me gustaría mucho entrar en ellos, pero yo como he escuchado el final del debate, por llamarlo de alguna manera, yo quería dar mi opinión sobre un par de cosas, ¿no? Yo creo que la sanidad pública es una reivindicación de la izquierda en su afán siempre de igualar por abajo, ¿no? De igualar por abajo y de controlar las necesidades más básicas de la población. Es decir, el día, si solo hubiera sanidad pública, llegaría un día en que el que tenga el carnet de Podemos tendrá preferencia para conseguir una cama que el que no lo tiene. Los enfermeros y los médicos que sean afiliados a Podemos, pues progresarán más que si no lo están. Y eso es lo que se hace en todos los países que están bajo un régimen totalitario, comunista, bolivariano, como le queramos llamar. Eso pasa en Venezuela, eso pasa en Corea del Norte y eso pasa en Cuba. Y luego lo segundo que quería decir es que no hay nada que es gratuito. Las cosas las pagas directamente cuando las usas o las pagas vía impuestos previamente o posteriormente, pero gratuito no hay nada. Lo único es verdad que en España no tienes que pagar en el momento de utilizar los hospitales públicos, porque es que ya lo has pagado antes. Y bueno, quienes pagan. Quienes pagan, claro. Pagan también. Sí, claro. Lo usan y no pagan. Es un matiz muy importante y muy bueno. Y en cuanto a los números y el artículo, es verdad que yo ya sabéis que soy muy maniático de los números y que me entretengo mucho, ¿no? Entonces, el ministerio el que antes llamaban Ministerio de Sanidad, que yo creo que ahora es el Ministerio de Incompetencia y la Muerte, ¿no? Daba los datos de hospitalizados y UCIs totales desde el origen. O sea, cuántas personas habían tenido que ser hospitalizadas o habían tenido que ser una UCI desde el momento cero. Era acumulativo. Y ahí salen unas cifras gigantes. Creo que vamos por 125.000 hospitalizados en algún momento y 11.500 UCIs. Con la información que dan, quitando las incoherencias que tiene y homogeneizando, porque, por ejemplo, había comunidades como la de Madrid que empezaron dando el dato bueno, que es el dato de cuántos había hospitalizados ese día. Todas las demás seguían con el acumulado. Luego a Madrid le hicieron cambiar. La suma al principio no servía para nada porque estaba sumando acumulados con en el día. Bueno, limpiando todo eso, es bastante sencillo llegar a saber una estimación bastante precisa de cuántos había hospitalizados o en UCIs cada día. Como son números gigantes, ahí la estadística funciona. Y basta con saber el tiempo medio que está una persona hospitalizada, que en España son 7,7 días, para, teniendo el acumulado, saber cuántos había cada día. Y haciendo eso, los números que salen son interesantes. Es verdad que toda esta pandemia, sumada a la irresponsabilidad y la ineficacia del gobierno, ha supuesto un estrés gigante del sistema sanitario. Los números que salen es que en el pico, que el pico ocurrió entre 30 de marzo y 4 de abril más o menos, se estaban ocupando unas 47.000 camas, que son como el 25% del total que hay en España, es decir, que llegó un problema que ocupó el 25%, que es una barbaridad, y se estaban ocupando como 3.900 UCIs, que eso es más bestia aún, y perdón por la expresión, porque eso es casi tanto como todas las UCIs que había antes de que ocurriera esto, ¿no? Lo que pasa es que, primero eso duró una semana, y nosotros hemos estado en un estado de histeria y de pánico, y hemos estado justificando que no pudiera haber atención hospitalaria para las personas mayores, no una semana. Hemos estado mes y medio. Desde mediados de marzo hasta casi final de abril, todos dábamos por hecho que si una persona de más de 80 años, por decir algo, necesitaba un hospital, no iba a tener, que se iba a morir en su casa como si fuera un ser infrahumano, ¿no? Y la realidad de los números es que lo que podríamos llamar colapso propiamente dicho, es decir, cuando se tocó el máximo, fueron una semana. Todo el resto del tiempo nos han tenido aterrorizados en esta política de crear tensión, de tenernos a todos encerrados en nuestra casa, de renunciar a derechos fundamentales y a cosas obvias de la vida como cuidar a tus mayores. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si haces las cuentas por comunidad autónoma, que yo las llamo calamidad autónoma, que es como está funcionando de verdad la sanidad en España, porque en España está totalmente transferido a las calamidades autónomas, te das cuenta de que todos tienen una curva parecida, todas las curvas son siempre como lo que llamamos una campana de Gauss.
Que precisamente tu artículo está acompañado de muchas de Sí, estas gráficas. están todos los datos en el artículo del Correo de España, ¿no? Sí. Pero los picos no ocurren a la vez en todas las comunidades autónomas. Y hay un ejemplo clarísimo, por ejemplo, Andalucía llegó al pico, yo creo que fue el 1 de abril, y en ese momento Andalucía tenía 2.600 camas ocupadas. O sea, que se entiende que si en un momento tuvo 2.600 camas ocupadas es que había 2.600 camas disponibles en Andalucía. Claro. La comunidad vecina, Castilla-La Mancha, que además tiene un AVE estupendo que lleva desde Ciudad Real a Córdoba y a Sevilla, llegó a ese pico suyo 8 días después. Y en ese momento tuvo 3.800 ocupadas. Pero es que cuando Andalucía estaba colapsada, su comunidad vecina tenía 600 camas disponibles. Y una semana después, cuando se colapsó Castilla-La Mancha, Andalucía tenía 650 camas disponibles. Si hacemos esa cuenta para todas las comunidades y sumamos los picos, pues de ahí sale una idea de cuál fue el máximo de camas que se movilizaron en algún momento en España, de camas y de UCIs para este tema. Y ahí sale que en algún momento, sumando todos los picos, hubo 48.600 camas y 4.300 UCIs. Por ejemplo, Madrid tuvo en el pico 15.000 camas. ¿Qué significa eso? Que aún en el peor momento, cuando hablan de colapso sanitario, había en algún sitio de España, aparte de los hospitales privados, que yo no tengo el número, había 1.600 camas disponibles y 400 UCIs. Eso significa que el sistema autonómico, la descentralización, el que no haya una coordinación en tantos temas tan importantes, y en particular en este, ha costado vidas. No es que cueste dinero, es que ha costado vidas. Y esto tenemos que aprender. Aquí, claro, el gobierno que tenemos es que no aprende de nada, no aprende ni de 48.000 muertos, pero tenemos que darnos cuenta que la descentralización en muchas cosas es un desastre. Y eso es básicamente lo que dice el artículo. Y la otra cosa que dice es que en España ha habido una verdadera masacre con las personas de más de 70 años, que es donde yo he cortado, ¿no? Ha sido un caso de eugenesia activa, es decir... Pero es que además hay responsables. Sí, ¿Qué claro. es lo que ha pasado? Aunque ahora intenten hacer ver que las comunidades tenían que haber funcionado de otra manera, no, es que hay un mando único. Y todos hemos aceptado una cosa que éticamente es inaceptable, pero que bueno, en una situación de estrés como esta, pues que es que tienen preferencia los más jóvenes sobre los más mayores. Pero es que el problema, si alguna vez tuvo que dar preferencia, fue durante una semana. Es que durante otras 5 semanas, que son los 6 semanas de mes y medio, no era el caso, no había que dar preferencia, no había que elegir entre un señor de 80 y un señor de 57, que son los que tengo yo.